Desarrollo de aplicaciones biométricas para tortugas marinas utilizando inteligencia artificial. Es el título de la presentación a cargo de Hugo Valencia Vargas, estudiante de la Universidad de Guadalajara, quien nos compartirá su experiencia colaborando en el Laboratorio de Aprendizaje Profundo e Indexación Multimedia del CITEDI IPN, asesorado por la doctora Mireya García Vázquez. Primero que nada, muchas gracias al IPN y al CITEDI y sobre todo al Laboratorio de Aprendizaje Profundo e Indexación Multimedia por darme la oportunidad de colaborar con ellos. Voy a presentarles hoy el proyecto que realicé junto con su apoyo. Antes de hablar del proyecto, quisiera compartirles un poco del contexto, empezando con la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un campo de las ciencias computacionales que se dedica a generar sistemas que puedan imitar la inteligencia o el comportamiento humano. En nuestro caso, en específico, estamos intentando imitar la visión que tenemos nosotros, en especial las tareas de detección y clasificación de objetos. Esto es algo que nosotros hacemos de forma subconsciente y tal vez lo damos por sentado, no nos damos cuenta, pero en realidad es un problema difícil para la computación. Nosotros aprendemos base a la experiencia y la repetición. De esta forma también aprenden las redes neuronales, análoga a... El aprendizaje automático o machine learning es un subcampo de la inteligencia artificial donde se crean sistemas que aprenden de datos o de experiencias sin ser programados explícitamente para realizar acciones, ¿no? Entonces, aprenden en especial de los patrones que pueden encontrar en los datos y encuentran relaciones entre estos patrones para poder, basándose en esas relaciones, crear predicciones. Y el aprendizaje profundo o deep learning es un subcampo del machine learning donde se utilizan redes neuronales profundas. Ok, en la visión computarizada existen diferentes tareas. Yo quisiera enseñarles estas 4 para entender un poquito del proyecto que realizan. Existe el reconocimiento de imágenes o la clasificación de imágenes, donde clasificamos una imagen completa. Aunque haya varios individuos de diferentes clases, le vamos a dar una sola clase a la imagen completa. También está la detección de objetos, que es lo que estoy realizando con este proyecto, donde detectamos la ubicación y la clase de cada uno de los individuos. La segmentación busca clasificar píxel por píxel y la semántica se diferencia de la que se hace por instancias, en que en la semántica se toma como una sola clase a todos los individuos, digamos, de la misma clase, ¿no? En la semántica se separa por instancias. En la instancia se separa por individuos. La detección de objetos es una tarea, como vimos, de visión computarizada, y hay diferentes formas de hacerlo. Existen los detectores de 2 etapas y los detectores de una etapa. En los detectores de 2 etapas, como podemos ver en este GIF, se toma una región y dentro de esa región se va a aplicar un clasificador. Entonces, cada vez que movemos la región, estamos aplicando el clasificador otra vez. Esto claramente no es muy eficiente y perdemos la información contextual porque solamente estamos analizando la región al realizar una clasificación. Entonces, aunque lo hagamos aquí como con ventanas que se mueven automáticamente o nosotros predicamos una región, lo vamos a tener que hacer la clasificación sobre cada una de estas regiones. Entonces, en los detectores de una sola etapa, lo que se hace es utilizar la imagen completa y pasarla por la red una sola vez. Entonces, solo lo va a ver una vez, por eso se llama YOLO, You Only Look Once, esta arquitectura. Y quisiera explicarles un poquito de qué se trata, así rápidamente. Digamos, las capas rosas lo que hacen es extraer patrones de la imagen y al extraer esos patrones, por cómo están configuradas, comprimen también la imagen, digamos. Se convierte la imagen ahora en un mapa de características que se va propagando por la red. En las capas naranjas o amarillas se realiza la detección. Entonces, las capas rosas extraen los patrones y las amarillas los utilizan para hacer una detección. Aquí, en las capas verdes, estamos estirando el mapa de características, como cuando estiramos una imagen y se pixelea, algo así, para poder seguir utilizando más patrones, más características. Y podemos ver conexiones aquí como estas. Esto lo que hace es tomar patrones de una parte anterior de la red, porque, digamos, aquí en el final han sido transformados muchas veces por muchas operaciones. Entonces podemos regresar a intentar recordar patrones que vimos al inicio con mayor resolución. Esta red nos permite realizar detecciones en 3 resoluciones diferentes y es importante mencionar que el resultado de la red no es así la imagen literal como el perro aquí, sino que nos da las predicciones que hace, los valores de las coordenadas donde deben de estar las detecciones de los objetos y sus clases y las probabilidades de que haya realmente un objeto ahí. Entonces nosotros utilizamos esos resultados y con eso podemos ya dibujar el rectángulo donde nos está diciendo la red que predice. La motivación de hacer este proyecto, pues primero que en México
estamos en una posición privilegiada en cuanto a las especies de tortugas marinas. 7 de las 8 especies que existen, o 6 de las 7, dependiendo como del enfoque, anidan en México, todas menos una. Entonces podemos ver aquí en el mapa que en todo el país, en el Pacífico y en el Atlántico, anidan estas tortugas y todas están en peligro de extinción. Entonces, monitorearlas es muy útil y realmente necesitamos sumar esfuerzos para su protección, ¿no? Para monitorearlas existen diversas formas. Una, por ejemplo, es el etiquetado de sus aletas, que tienen que perforar la aleta para ponerles estas etiquetas. Eso puede hacer que se puedan atorar más fácil en una red de pesca, dependiendo, hay diferentes diseños de etiquetas, pero al final de cuentas es un método invasivo, ¿no? Igual que el ponerles un rastreador de GPS, claro que el GPS nos da aparte más información, que no solamente es reconocer una tortuga, pero nosotros podemos generar una alternativa con inteligencia artificial, con visión computarizada. En vez de utilizar estas etiquetas, podríamos reconocer a la tortuga a partir de los patrones que hay en su cuerpo, ¿no? En su caparazón, en su cabeza. Esto lo demostró Jorge Compeán, también del CITEDI, con un trabajo que hizo sobre clasificación de tortugas en sus especies y en individuos. Es diferente como hablamos nosotros, estamos aquí haciendo detección, pero podemos complementar los trabajos y los esfuerzos que hay en conservación de estas tortugas, ¿no? Sería muy útil, por ejemplo, para el trabajo que él hizo, utilizar detección para encontrar las tortugas y después ya teniendo las tortugas individuales, ahora sí utilizar su sistema, ya que no se puede utilizar con muchas tortugas en una sola imagen. ¿Cómo entrenamos la red? Primero necesitamos decirle cuáles son las tortugas y se lo decimos generando estas etiquetas en las imágenes. Nosotros tenemos que hacerlo a mano y se las vamos a enseñar a la red. La red lo único que va a conocer son los datos que nosotros le damos, estas imágenes. Entonces, la red va a intentar encontrar todos los patrones que son específicos de la tortuga. Digamos, si nosotros solo le enseñáramos esta imagen, tal vez podría pensar que las tortugas siempre están en arena negra, ¿no? Pero lo que hacemos es entrenar con imágenes lo más diversas posibles y lo más representativas de la realidad que se pueda, para que pueda encontrar, si le enseñamos imágenes de tortugas en agua, en arena de diferentes colores, lo único que se mantiene en todas estas imágenes es la tortuga. Entonces, ahí va a aprender que el patrón que realmente se repite es el de la tortuga y lo que hace esa tortuga específica, o a esa especie, o a ese individuo de tortuga, ¿no? Y qué lo diferencia del resto, como del entorno o de cualquier otro tipo de objeto que pueda existir, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener una diversidad grande en nuestra base de datos. Estos son los resultados que obtuve en el proyecto. En el lado izquierdo muestro resultados que son, digamos, que son más conformes a lo que yo busco con el proyecto. Hay muchas métricas para medir los resultados, entonces dependiendo de lo que nosotros realmente esperamos de nuestro proyecto, nos van a interesar más algunas métricas que otras. Es importante mencionar que, aunque tengamos el mismo set de datos, podemos nosotros buscar tener resultados muy diferentes al realizar diferentes configuraciones y mover los parámetros de la red de diferente forma. Ahorita se va a mostrar, por ejemplo, unos videos aquí, donde es el mismo video, pero diferentes resultados, y no se cambió el set de datos. Simplemente se cambiaron parámetros al entrenar, y se busca, por ejemplo, mayor cobertura en el izquierdo, dependiendo de qué es lo que queremos, ¿no? Yo los entrena para imágenes en sí, entonces lo que está haciendo es analizar cuadro por cuadro, entonces hay mucho como parpadeo en el tamaño de las imágenes, ¿no? Si nosotros nos queremos enfocar más a usarlo solo para video, podríamos hacer otras cosas como tomar en cuenta la relación temporal entre los cuadros, ¿no? Como lo hacen los trackers. Entonces, dentro de estas métricas, a mí la que más me sirve es MAP a 0.5 o Mean Average Precision a 0.5, y el mejor resultado que obtuve fue 91.64. Pero sigo entrenando para intentar obtener un resultado un poco mejor. Primero, continuar la recolección de imágenes y seguir optimizando la red, ¿no? La recolección de imágenes también nos puede servir a hacer una clasificación más granular, digamos, clasificar por especie y por individuo. Esto no es algo que pueda entrenar yo en este momento porque no tengo en sí los datos, las imágenes, como para poder enseñarle a la red entre las diferentes especies, pero justo por eso es necesario recolectar más. También una mejor que le podría hacer es no tratarlas como clases independientes, la clase tortuga y la clase cabeza de tortuga, porque, pues como sabemos, la cabeza de tortuga implica que hay una tortuga, y la red no está tomando esto en cuenta. Entonces hay situaciones donde detecta nada más una cabeza y no detecta ninguna tortuga, y eso no puede ser. Sí puede haber detecciones de una tortuga donde no se ve su cabeza, pero no al revés. Entonces
introducir esto a la lógica del sistema podría ayudar en su precisión. Detectar, como dije, de manera más granular individuos y utilizarlo para segmentar por instancias. Se puede utilizar YOLO como el clasificador, como detector para encontrar regiones y luego estas utilizarlas con otra red para segmentar por instancias. Y otra parte, pues colaborar, ¿no? Intentar complementar otros esfuerzos de conservación, por ejemplo, como el de Jorge o cualquier otro que se pueda aplicar este sistema. Ya está el sistema como para detectar tortugas, entonces se puede aplicar de muchas formas diferentes. Muchas gracias. Antes de despedirme, quisiera hablar un poquito de mi experiencia en CITED y en el Delfín, y sobre todo darles las gracias a Mireia García, al doctor Alejandro, al compañero Jesús Alejandro, a Mauro y a Tommy por tantas pláticas y tanta conocimiento que me dieron. Me hicieron sentir muy acogido en el grupo y aprendí muchísimo, la verdad, en este tiempo de la experiencia de la doctora y del doctor y de todo el grupo en sí. Es algo que yo recomiendo mucho, esto del Delfín. No sabía qué expectativas tener antes y creo que igual la superó. Me da esperanza saber que existen este tipo de proyectos en México. Si alguien quiere contactarme, ahí les dejo mi correo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Hugo, por la presentación y muchas felicidades por esta experiencia a través del programa Delfín con Citedi. Y bueno, Jonathan Enrique Avesilla está haciendo una pregunta. Comenta que si en el caso en el que se muestran dos cabezas para una misma tortuga, ¿se debe a que son clases independientes? Eso tiene que ver también con lo que decía de los parámetros. Digamos, cuando se detecta, por ejemplo, aquí dos cabezas, si estuviera las dos cabezas, digamos, en la misma, que si está bien esta cabeza y hubiera uno como un poquito más afuera, eso se puede eliminar con algo que se llama non-maxima suppression. Se utiliza para eliminar detecciones dobles. Otra opción podría ser que sucede, es uno de los errores más comunes que he tenido, que detecte la aleta como una cabeza. Ahí ya no sería con non-maxima suppression, sino buscar tal vez, por ejemplo, ver cuál es la confianza que tiene en la aleta, porque como podemos ver aquí, esta tiene confianza de 100% y aquí en Tortuga 99. Entonces, tal vez si aquí fuera 35, podría decir, bueno, a partir de 40 ya lo voy a tomar con una detección. Entonces ya se eliminaría la detección de la cabeza aquí en la aleta y solo nos daría las cabezas. Ok, muchas gracias. A mí me interesa hacerte una pregunta. Me gustaría saber si con esta experiencia cambió tu perspectiva respecto a las colaboraciones multidisciplinarias que se pueden generar desde el campo de la inteligencia artificial. Pues un poco sí, creo que ya con las herramientas que tenemos, aunque ya no hubiera más desarrollo tecnológico, podríamos crear cosas muy increíbles, ¿no? Nada más nos falta como pues el tiempo y la creatividad para aplicar las herramientas que ya tenemos, que igual son muy novedosas. Esta versión de YOLO que yo estoy usando es la versión 4 y salió el año pasado. Entonces, aunque ya no hubiera más YOLOs y no se pudiera mejorar más esa arquitectura, lo podemos aplicar ya como está a muchas cosas. Entonces, ahora sí que en cualquier campo creo que se puede aplicar la inteligencia artificial. Y la visión computarizada es de lo que es más obvio tal vez de aplicar, ¿no? Porque pues, es imitar ahora sí que como vemos nosotros. Entonces se nos ocurre muy fácil qué tipo de problemáticas podríamos resolver. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación.